Evangelio de hoy. Miércoles 29 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, comenzaréis a quedaros fuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis el mal. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión sobre el pasaje de Lucas aborda una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús, al mismo tiempo que revela la naturaleza del reino de Dios, su accesibilidad y las respuestas humanas a este llamado divino. En este pasaje, Jesús habla sobre la puerta estrecha y las dificultades para entrar en el reino de Dios. Una metáfora poderosa y cargada de significado, que invita a la reflexión profunda. A lo largo de la reflexión, buscaremos explorar los diversos elementos que se despliegan en este texto, abordando cada uno de ellos con la seriedad y el respeto que merece para llegar a una comprensión más clara de su mensaje. El contexto de la enseñanza de Jesús. El contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras es crucial para comprender la profundidad de su mensaje. En el versículo, Jesús va atravesando ciudades y aldeas, enseñando y buscando dar un nuevo entendimiento de lo que significa pertenecer al reino de Dios. Su predicación y obras habían generado gran interés, pero también habían causado división. Muchos lo seguían, pero no todos comprendían el tipo de reino que él estaba anunciando. La pregunta que se le plantea: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Refleja una preocupación genuina sobre la exclusividad de la salvación. Esta pregunta no es ajena a la inquietud humana acerca del destino eterno y la justicia de Dios. Muchas personas, al escuchar las enseñanzas de Jesús, se preocupaban por si todos los seres humanos podían acceder a esa salvación. En este sentido, Jesús no responde directamente, de la forma en que muchos esperarían. En lugar de decir sí o no a la pregunta de cuántos se salvan, Jesús se dirige hacia una enseñanza mucho más profunda y reveladora sobre la naturaleza del reino de Dios. La puerta estrecha, un llamado a la conversión. El corazón del mensaje de Jesús en este pasaje es la metáfora de la puerta estrecha. Jesús dice: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán.
Este es un llamado claro a la conversión y al esfuerzo consciente por seguir el camino de la justicia, la verdad y la humildad, valores que son centrales en el reino de Dios. La puerta estrecha simboliza la necesidad de entrar en una relación directa y comprometida con Dios, dejando de lado los intereses personales, las comodidades y las seguridades mundanas. La puerta no es ancha. No es fácil de atravesar, porque el reino de Dios no es para los que se conforman con una fe superficial o una vida cómoda. Es para aquellos que están dispuestos a renunciar a sí mismos, a tomar su cruz y seguir a Cristo. Es un llamado a la radicalidad en la fe. Es importante entender que la estrechez de la puerta no significa una barrera injusta, sino una invitación a un proceso de transformación interior. Dios no quiere que nos perdamos, pero sí quiere que crezcamos y maduremos en nuestra relación con Él. La puerta estrecha es la que lleva a la vida verdadera. Pero para acceder a ella, es necesario tomar decisiones difíciles, vivir de manera coherente con lo que predicamos y tener un corazón dispuesto a cambiar. La advertencia sobre la inacción y la indiferencia. Jesús también advierte sobre aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de entrar por la puerta estrecha, deciden no hacerlo o se muestran indiferentes. Muchos intentarán entrar y no podrán. Dice Jesús. Este es un recordatorio de que la salvación no es algo que llega por casualidad o por herencia. No es suficiente con haber sido parte de la comunidad de creyentes o haber vivido bajo la protección de ciertas estructuras religiosas. La salvación requiere un compromiso personal y una respuesta activa al llamado de Dios. Es interesante notar que, en los versículos siguientes, Jesús hace referencia a aquellos que en el día final tratarán de justificar su falta de acción. Comeremos y beberemos contigo, y tú enseñarás en nuestras plazas. Jesús les responde: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, obradores de iniquidad. Aquí, Jesús está señalando que las apariencias y las tradiciones vacías no son suficientes. La relación con Dios no puede basarse en lo que parece ser, sino en la autenticidad del corazón. La puerta estrecha es para aquellos que realmente buscan vivir la voluntad de Dios, y no solo para los que esperan ser aceptados por una especie de privilegio hereditario o superficial. La justicia divina y la respuesta humana. La respuesta de Jesús a la pregunta sobre cuántos se salvan también nos lleva a considerar la justicia divina. El reino de Dios no es una cuestión de cuántos entran, sino de quienes están dispuestos a entrar a través de la transformación interior que exige ese reino. Jesús enfatiza que la salvación es para los que se esfuerzan sinceramente en vivir según los valores del reino. No es un simple cumplimiento exterior de las leyes o normas religiosas, sino una vivencia interna y profunda del amor y la justicia de Dios. El énfasis de Jesús en el esfuerzo personal no debe confundirse con una autosuficiencia que niega la gracia divina. El esfuerzo por entrar por la puerta estrecha no es una cuestión de ganar la salvación por méritos propios, sino de abrir el corazón a la gracia de Dios y permitir que esa gracia transforme la vida. La salvación es siempre un regalo divino, pero requiere una respuesta humana libre y consciente. No podemos conformarnos con esperar
Que algo nos sea dado sin esfuerzo o sacrificio. La salvación, en este sentido, es un proceso dinámico que involucra tanto la gracia de Dios como la libre voluntad del ser humano. La inclusividad del reino de Dios. Una de las tensiones más claras que surgen en este pasaje es la pregunta de la exclusividad versus la inclusividad del reino de Dios. Jesús parece hablar de la exclusividad, en el sentido de que no todos podrán entrar, lo que podría ser interpretado como una limitación. Sin embargo, también es importante considerar que, en el reino de Dios, aquellos que son considerados últimos en esta vida, los humildes y los marginados, tendrán un lugar destacado. En el versículo, Jesús menciona que vendrán muchos de oriente y de occidente, de un norte y del sur, lo que nos recuerda que el reino de Dios no está limitado a un solo grupo o nación, sino que es universal. Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten excluidos, despreciados o marginados. El reino de Dios es para aquellos que se esfuerzan por entrar, independientemente de su origen, su estatus social o su historia. La puerta estrecha está abierta a todos, pero el esfuerzo necesario para atravesarla es el mismo para todos. La paradoja de lo último y lo primero. Jesús termina su enseñanza con una paradoja. Habrá últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Esta declaración resume la naturaleza subversiva del reino de Dios, que desafía las expectativas humanas y da la vuelta a los valores convencionales de poder, riqueza y éxito. En el reino de Dios, los que se han humillado y servido a los demás serán exaltados, mientras que aquellos que han buscado la gloria terrenal y el reconocimiento serán dejados atrás. Esta paradoja es una invitación a examinar nuestras prioridades, nuestras motivaciones y nuestras expectativas. ¿Estamos buscando la exaltación humana? ¿O estamos dispuestos a vivir humildemente y servir a los demás en el amor de Dios? El reino de Dios no es un lugar de privilegios para los poderosos, sino un espacio de transformación para todos los que están dispuestos a entrar por la puerta estrecha. La llamada a la perseverancia. El pasaje de Lucas pone en evidencia que el camino hacia el reino de Dios no es fácil, y a menudo está lleno de desafíos y obstáculos. Sin embargo, la perseverancia es esencial en nuestra vida cristiana. Jesús no promete que el viaje será sencillo, pero sí asegura que aquellos que perseveran en la fe encontrarán la recompensa eterna. Esta perseverancia no se refiere a una mera resistencia pasiva ante las dificultades, sino a una dedicación activa, constante y con propósito en seguir el llamado de Cristo, sin rendirse ante los obstáculos. La vida cristiana está llena de pruebas que pondrán a prueba nuestra fe. Pero son esas mismas pruebas las que nos fortalecen y nos acercan más a Dios. Así, la perseverancia se convierte en una virtud esencial para aquellos que desean entrar por la puerta estrecha y formar parte del reino de Dios. La tentación de abandonar cuando las cosas se ponen difíciles es real. Pero el llamado de Jesús es claro. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Este esfuerzo diario no es solo una lucha contra las dificultades externas, sino también contra nuestras propias inclinaciones egoístas, nuestras pasiones y deseos mundanos. La puerta estrecha, un símbolo de humildad.
La puerta estrecha simboliza la humildad necesaria para ingresar al reino de Dios. El Evangelio constantemente nos invita a reconocer nuestra limitación, nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Dios. No podemos entrar al reino con presunción, con orgullo o pensando que merecemos el privilegio de ser salvados. Jesús nos recuerda que muchos intentarán entrar y no podrán. No porque Dios no quiera recibirnos, sino porque no están dispuestos a abandonar lo que les separa de Él. La puerta estrecha requiere una disposición a dejar atrás nuestras seguridades y nuestros propios planes, y estar dispuestos a aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Solo cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y nos acercamos a Dios con humildad podemos entrar en el reino. Este proceso no es automático, sino que exige una respuesta activa de cada uno de nosotros. La puerta estrecha no es solo un reto físico, sino también un desafío espiritual, que pone de manifiesto la actitud de nuestro corazón. La ironía del reino de Dios. El pasaje de Lucas presenta una paradoja importante. Algunos que son los últimos serán los primeros, y algunos que son los primeros serán los últimos. Esta inversión de valores es una característica recurrente del Evangelio, en el que Jesús subraya que el reino de Dios no sigue las lógicas del poder y el prestigio humano. La idea de que los últimos serán los primeros es profundamente subversiva. En un mundo que valora el estatus y la jerarquía, en el reino de Dios, los que se consideran insignificantes, los humildes y los marginados, tienen un lugar privilegiado. Esta enseñanza nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia el poder, el éxito y el reconocimiento. Aquellos que buscan destacar o sobresalir a costa de los demás pueden ser los que finalmente se queden fuera del reino, mientras que los humildes y los que han sido despreciados por el mundo, pero que viven según los principios de amor y servicio, son los que recibirán la recompensa eterna. El reino de Dios no tiene nada que ver con la lógica mundana. Y esta paradoja nos invita a renunciar a las aspiraciones egoístas y a abrazar los valores del Evangelio, que nos llaman a servir a los demás con generosidad y sin esperar recompensa. La importancia de la elección personal. Una de las lecciones más fuertes que podemos sacar de este pasaje es la importancia de la elección personal en nuestra relación con Dios. La puerta estrecha, por su naturaleza, requiere un esfuerzo consciente y deliberado por parte de cada individuo. Nadie puede atravesarla por inercia, ni por el simple hecho de estar en un grupo o de tener una posición social o religiosa favorable. La salvación no se hereda ni se transmite automáticamente, sino que es una elección personal que requiere dedicación, sacrificio y, sobre todo, un compromiso con el Evangelio. Esto subraya la responsabilidad que cada uno tiene sobre su vida espiritual. No basta con esperar que otros tomen las decisiones por nosotros o que nuestras buenas obras sean suficientes. Cada persona debe esforzarse por vivir una vida coherente con los principios del reino. La puerta estrecha está abierta para todos, pero es necesario que cada uno decida entrar por ella con todo su ser, sin excusas ni distracciones. La tentación del conformismo. El conformismo es uno de los mayores obstáculos para entrar por la puerta estrecha. Vivimos en una sociedad que muchas veces promueve la indiferencia, la comodidad y el conformismo,
lo cual puede llevarnos a caer en una rutina espiritual vacía. El conformismo se presenta como una falsa tranquilidad. Una especie de zona de confort en la que nos sentimos seguros, pero donde realmente no crecemos. Jesús nos desafía a salir de esa zona de confort y a no conformarnos con una fe superficial o con una vida espiritual mediática. El reino de Dios no puede ser alcanzado a través de un mínimo esfuerzo, sino que requiere una dedicación plena, una vida transformada por el amor y la gracia divina. Si caemos en el conformismo, corremos el riesgo de ignorar la necesidad de una conversión continua, de un esfuerzo diario por vivir según los valores del Evangelio. La llamada de Jesús a esforzarse por entrar por la puerta estrecha es una invitación a resistir la tentación del conformismo y a buscar siempre un crecimiento espiritual genuino, la generosidad y la disponibilidad para servir. El esfuerzo que Jesús nos pide para entrar por la puerta estrecha no es solo un esfuerzo interior, sino también un esfuerzo en nuestras relaciones con los demás. El reino de Dios no es un lugar de aislamiento o egocentrismo, sino de comunidad, servicio y generosidad. A medida que nos esforzamos por vivir de acuerdo con los valores del reino, estamos llamados a servir a los demás con humildad y generosidad. La puerta estrecha nos invita a salir de nuestro propio egoísmo y a ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados, los marginados y los excluidos. Jesús nos enseñó que, al servir a los demás, lo estamos haciendo a Él mismo. El verdadero esfuerzo por entrar por la puerta estrecha implica un compromiso con el amor y el servicio desinteresado. Algo que no siempre es fácil en un mundo que a menudo promueve el individualismo y la competencia. Sin embargo, es a través de este esfuerzo generoso hacia los demás que nos acercamos verdaderamente a Dios y alcanzamos la paz que Él nos ofrece. La naturaleza del reino de Dios. El pasaje de Lucas nos da una poderosa imagen del reino de Dios como un espacio de acceso difícil, pero no imposible. La puerta estrecha, por la que pocos logran entrar, no es una barrera insuperable, sino un desafío que requiere esfuerzo, sacrificio y una verdadera conversión del corazón. En muchos momentos de la vida, nos enfrentamos a puertas que se abren de par en par, llenas de tentaciones y placeres fugaces. Pero el reino de Dios, al contrario, nos invita a pasar por una puerta que no es de fácil acceso, sino que demanda nuestro compromiso total. Este reino no es una recompensa fácil para los justos, sino un lugar que está reservado para aquellos que eligen vivir una vida de justicia, humildad y misericordia. La invitación a entrar por la puerta estrecha es, en esencia, una llamada a la autenticidad cristiana, a un testimonio de vida coherente con el mensaje del Evangelio. La paradoja de la salvación. Una de las paradojas más profundas que Jesús nos presenta en este pasaje es la exclusión de aquellos que se consideraban merecedores del reino, como los hijos de Israel, en favor de aquellos que aparentemente no tendrían derecho a él. Jesús muestra que el reino no depende de nuestras apariencias, genealogías ni de los méritos que creemos tener, sino de la sinceridad de nuestra conversión y de nuestra respuesta al llamado de Dios. En este sentido, muchas veces los que se creen más cerca de la salvación pueden encontrarse más lejos de ella, porque confían en sus propios logros y en su justicia personal,
mientras que los que se sienten alejados de Dios pueden ser los que, por humildad, logren acceder al reino. Jesús invita a una reflexión profunda sobre nuestras seguridades y a no caer en la tentación de pensar que por nuestras obras exteriores o por nuestra pertenencia a una comunidad religiosa, ya estamos automáticamente salvados. La responsabilidad personal en el camino hacia la salvación. Este pasaje también nos recuerda que la salvación es una responsabilidad personal. Si bien el amor de Dios es gratuito y su gracia está disponible para todos, la entrada al reino no depende de la suerte ni de la casualidad. El esfuerzo por entrar por la puerta estrecha no es un esfuerzo superficial o momentáneo, sino una dedicación constante a la vida cristiana. El reino de Dios se encuentra en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones cotidianas y en nuestra relación con los demás. Dios nos llama a una transformación radical, que nos lleva a vivir no solo como individuos, sino como miembros de una comunidad de fe. La puerta estrecha, por tanto, no es un desafío aislado, sino un camino que debemos recorrer con el apoyo de los demás. En oración, sacrificio y compromiso. La llamada a la perseverancia. Al hablar de la puerta estrecha, Jesús también nos hace un llamado a la perseverancia. La salvación no es algo que se alcanza de manera rápida o fácil. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y constancia. La vida cristiana no es un evento aislado, ni una serie de logros que se alcanzan en un solo día. Más bien, es una trayectoria constante, en la que debemos comprometernos día tras día a vivir según los principios del Evangelio. La perseverancia es esencial para caminar en la fe, ya que, a lo largo de la vida, todos enfrentamos dificultades, tentaciones y momentos de desánimo. Sin embargo, aquellos que perseveran, que no dejan de buscar a Dios y de actuar conforme a su voluntad, son los que finalmente encontrarán el reino. El esfuerzo por seguir el camino estrecho puede ser arduo, pero, como Jesús nos asegura, la recompensa es grande. El peligro de la complacencia religiosa. Otra advertencia clara que Jesús nos ofrece en este pasaje es el peligro de la complacencia religiosa. Muchos de los judíos en tiempos de Jesús pensaban que el simple hecho de ser descendientes de Abraham los aseguraba la entrada al reino de Dios. Sin embargo, Jesús les señala que no es suficiente con ser parte de un grupo o seguir rituales externos. Lo que importa es la disposición del corazón. Este peligro sigue presente en la actualidad, ya que muchos creen que la pertenencia a una iglesia o el cumplimiento externo de prácticas religiosas garantiza la salvación. Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es vivir de acuerdo con los valores del reino, que son el amor, la justicia, la misericordia y la humildad. El cumplimiento de la ley externa es insuficiente si no viene acompañado de una conversión interior profunda. El reino de Dios es para todos, pero no sin condiciones. Jesús también hace hincapié en que el reino de Dios es para todos, pero no sin condiciones. La gracia de Dios es inmensa y está disponible para todos, sin importar su origen, estatus o pecado pasado. Sin embargo, para acceder a ella, es necesario cumplir con la condición de la conversión y el arrepentimiento. El reino de Dios no es algo que se recibe por derecho, sino que es un regalo de Dios que debemos acoger con humildad y arrepentimiento. Jesús nos desafía a mirar más allá de nuestras expectativas
y a reconocer que la salvación no es automática, sino que implica un cambio de corazón y una respuesta personal a la invitación de Dios. La esperanza en medio de la exclusión. Uno de los aspectos más consoladores de este pasaje es la promesa de que, a pesar de la exclusión de algunos, siempre hay esperanza. Jesús nos habla de aquellos que, habiendo sido excluidos, serán acogidos en el reino, mientras que otros, que se consideraban dignos, se quedarán fuera. Esta es una invitación a reflexionar sobre la misericordia infinita de Dios, que está dispuesta a acoger a todos los que se arrepienten y se acercan a Él con sinceridad. La puerta estrecha no está cerrada para nadie, sino que sigue abierta para aquellos que, con humildad, buscan la salvación. Al continuar con la reflexión sobre este pasaje, es fundamental comprender el contexto más profundo que Jesús nos invita a considerar, especialmente en relación con la lucha constante que enfrentamos entre las preocupaciones mundanas y el llamado a vivir una vida centrada en el reino de Dios. La imagen de la puerta estrecha no debe verse como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias prioridades y la forma en que vivimos nuestra fe. En un mundo que frecuentemente nos lleva por caminos más amplios, pero superficiales, Jesús nos invita a considerar si realmente estamos comprometidos con una vida que refleje su amor, sacrificio y justicia, o si estamos simplemente arrastrados por las circunstancias y por los intereses egoístas que dominan nuestra cultura. El esfuerzo constante, la lucha diaria por entrar. El esfuerzo mencionado en este pasaje no debe ser entendido como un esfuerzo físico o exterior, sino como una disposición interna de nuestra voluntad para vivir conforme a los valores del reino de Dios. La vida cristiana no es un camino fácil. Es una lucha constante contra las tentaciones del egoísmo, la avaricia, la indiferencia y la desesperanza. Cuando Jesús habla de esforzarse por entrar por la puerta estrecha, nos recuerda que la salvación no es un evento único ni automático, sino un proceso continuo de transformación y conversión. Cada día, debemos elegir entrar por esa puerta a través de nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Este esfuerzo no es algo que podamos hacer de manera aislada o por nuestra cuenta. Es en la comunidad, en la oración y en la gracia de Dios que encontramos el fortalecimiento necesario para seguir adelante. La puerta estrecha exige que nos vaciemos de nuestro orgullo y de nuestras falsas seguridades, para que podamos ser llenados por la gracia divina. Es un camino que implica lucha, pero también es un camino que, cuando se recorre con fe, nos lleva a una vida plena y abundante. En última instancia, el esfuerzo requerido es un reflejo de nuestra disponibilidad para dejar que Dios transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera. La advertencia contra el conformismo y la hipocresía. En el mismo contexto de la puerta estrecha, Jesús nos advierte sobre el peligro del conformismo y la hipocresía. Si bien muchos piensan que solo por pertenecer a una tradición religiosa o por cumplir con ciertas normas externas, estarán automáticamente aceptados en el reino, Jesús les recuerda que no es suficiente con las apariencias. La entrada al reino no depende
únicamente de ser parte de una comunidad religiosa o de tener ciertos títulos o cargos. Jesús muestra una gran preocupación por aquellos que se conforman con una vida de fachada, que muestran una apariencia de rectitud, pero que, en lo profundo, no han experimentado una conversión genuina. Es fácil caer en la tentación de vivir de acuerdo con lo que se espera de nosotros, sin que eso signifique un cambio verdadero en nuestro interior. El fariseísmo y la hipocresía son precisamente lo que Jesús critica constantemente a lo largo de los evangelios. El cumplimiento exterior de la ley, sin la renovación del corazón, no conduce a la salvación. Por lo tanto, el llamado a entrar por la puerta estrecha es también un llamado a una vida de autenticidad, de coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. La verdadera fe no se mide solo por la observancia externa, sino por un corazón transformado, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil o inconveniente. La invitación a la conversión interior. El proceso de conversión que Jesús nos invita a vivir es profundo y abarca todos los aspectos de nuestra vida. No se trata de un esfuerzo puntual, sino de una actitud permanente de apertura a la gracia divina. Convertirse es aceptar que la vida en el reino de Dios no es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que es el fruto de una relación con Dios que nos transforma continuamente. Este proceso de conversión interior requiere que nos confrontemos con nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestras inclinaciones hacia el pecado, y que, con la ayuda de la gracia, decidamos cambiar de rumbo. La puerta estrecha, entonces, simboliza no solo las dificultades y los sacrificios que debemos hacer, sino también la gracia de Dios que nos da la fuerza para atravesar esa puerta. A través de la oración, la reflexión y la participación en los sacramentos, nos unimos más profundamente con Cristo y nos alejamos del egoísmo y la autocomplacencia. La conversión interior no es algo que se logra una vez por todas, sino que es un camino de vida, una actitud diaria de humildad, de arrepentimiento y de apertura a la acción del Espíritu Santo. El reino de Dios es para todos. Una de las enseñanzas más poderosas en este pasaje es la universalidad del reino de Dios. Jesús nos dice que vendrán muchos, de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta afirmación es una clara indicación de que el reino no está reservado solo para los judíos o para un grupo selecto, sino que está abierto a todos aquellos que se dispongan a entrar por la puerta estrecha, independientemente de su origen o condición. Jesús rompe las barreras de exclusividad y nos muestra que el reino de Dios está dispuesto a acoger a todos los que están dispuestos a aceptar su llamada a la conversión y al arrepentimiento. Este mensaje es particularmente relevante hoy, cuando muchas veces se nos invita a dividirnos en base a nuestras diferencias. Raza, etnia, cultura, creencias. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se limita por estas categorías humanas, sino que es para todos los pueblos y naciones. Cualquiera que quiera entrar por la puerta estrecha, que busque vivir con justicia,
paz y misericordia, será bienvenido. Esta inclusividad no significa que todo sea fácil, sino que el amor de Dios es tan grande que está dispuesto a acoger a todos, sin importar el pasado, las fallas o las dificultades. El reino es un lugar de transformación, y todos tienen la oportunidad de ser parte de él. La invitación a la humildad. La puerta estrecha también nos invita a la humildad. Al decir que serán muchos los últimos que serán primeros, y los primeros que serán últimos, Jesús nos recuerda que el orden del reino de Dios es diferente al orden del mundo. En el mundo, los poderosos, los ricos y los exitosos suelen ser exaltados. Pero en el reino de Dios, la humildad y el servicio son los valores que prevalecen. El verdadero seguimiento de Cristo implica una actitud de humildad, de servir a los demás, de ponernos en el último lugar y de reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de la gracia divina. Este principio se aplica tanto a nuestras vidas personales como a nuestras relaciones con los demás. No debemos buscar la grandeza humana o el reconocimiento, sino más bien ser instrumentos de paz, de amor y de justicia. En el reino de Dios, el que se hace pequeño es el que más se acerca a la grandeza que Jesús predica. Por eso, la puerta estrecha se asocia con la humildad. Solo aquellos que se humillan y dejan de lado su orgullo pueden entrar por ella. El reino de Dios es un don, pero requiere una respuesta. Es importante recordar que el reino de Dios es un don de gracia, no algo que podamos ganar por nuestras obras o esfuerzos. Sin embargo, para recibir este don, es necesario estar dispuestos a entrar por la puerta estrecha. La invitación está abierta, pero requiere que respondamos, que nos comprometamos a vivir una vida de acuerdo con los valores del reino. No basta con conocer la verdad, sino que debemos vivirla, actuar en consecuencia, y permitir que esa verdad transforme nuestras vidas. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra respuesta al llamado de Dios. Nos desafía a no conformarnos con una vida superficial de apariencias, sino a comprometernos a seguir a Cristo con autenticidad, humildad y esfuerzo. La puerta estrecha no es una barrera imposible, sino una invitación a un camino de transformación interior. Al entrar por esa puerta, encontramos el reino de Dios. Un lugar de justicia, misericordia y amor. Accesible a todos los que están dispuestos a cambiar, a arrepentirse y a seguir a Cristo con todo su corazón. El llamado al arrepentimiento y la conversión continua. En el contexto del pasaje, el llamado a la conversión se hace aún más urgente cuando Jesús señala que vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta afirmación subraya la universalidad del mensaje de Jesús y la apertura del reino de Dios a todos, sin importar su origen. A través de esta imagen, Jesús nos habla de la necesidad de estar siempre dispuestos a cambiar, a dejarnos transformar por el amor de Dios, sin importar quiénes seamos o de dónde venimos. La vida cristiana es un proceso continuo de conversión. Cada día nos enfrentamos a nuevas oportunidades para arrepentirnos, para volver a la senda de Dios,
para reconocer nuestras fallas y para renovar nuestro compromiso con Él. La puerta estrecha simboliza no solo la dificultad del camino, sino también la necesidad de humildad y autenticidad. No es suficiente con un arrepentimiento superficial o con un cumplimiento de normas externas. Dios quiere un corazón sincero, una vida transformada, una conversión profunda que sea capaz de reflejar el amor y la misericordia que Él nos ofrece. Este llamado a la conversión constante no debe ser visto como un peso o una carga, sino como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Cada vez que nos volvemos a Él con un corazón arrepentido, Él nos recibe con amor y nos ofrece la oportunidad de ser renovados. La puerta estrecha es, en este sentido, un recordatorio de que el reino de Dios no está basado en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que Dios nos ofrece generosamente. El reino de Dios es para los humildes y los sencillos de corazón. Otra clave importante que resalta este pasaje es la idea de que el reino de Dios está reservado para los humildes y sencillos de corazón. Jesús desafía la concepción humana de grandeza y éxito, recordándonos que serán muchos los últimos que serán primeros, y los primeros que serán últimos. Esta paradoja es una de las enseñanzas más subversivas de Jesús, pues nos llama a renunciar a nuestra búsqueda de reconocimiento, poder y estatus en el mundo. En la cultura de la época de Jesús, y muchas veces también en la nuestra, los primeros son aquellos que tienen poder, influencia, riqueza o estatus. Sin embargo, el reino de Dios no se mide por estos criterios humanos. Aquellos que el mundo considera pequeños, humildes o incluso despreciados, son los que realmente tienen acceso al reino. Jesús señala que aquellos que se esfuerzan por poner al prójimo antes que a sí mismos, que practican la justicia y la misericordia, son los que verdaderamente entienden el espíritu del reino. La puerta estrecha exige una humildad radical, una renuncia a los valores mundanos y una disposición a vivir según los principios de amor y servicio que Jesús nos enseñó. Solo aquellos que dejan de lado su orgullo y egoísmo y buscan vivir con un corazón puro y una vida centrada en Dios podrán entrar por esa puerta. La humildad, entonces, es un requisito indispensable para la vida en el reino de Dios. La falsa seguridad en las tradiciones. Otro aspecto importante de este pasaje es la crítica implícita a aquellos que confían en sus tradiciones o en su pertenencia a un grupo religioso para garantizar su acceso al reino. Jesús habla directamente a los que piensan que por ser parte del pueblo elegido, por seguir ciertas prácticas religiosas, o por su estatus social o espiritual, tienen asegurada su salvación. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Señala Jesús, dejando claro que no basta con las apariencias externas, sino que se requiere una conversión interna profunda. Este llamado es particularmente relevante en nuestro contexto contemporáneo, donde muchas veces nos sentimos cómodos en nuestra religión o espiritualidad, sin cuestionarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con los valores del Evangelio. Las costumbres y tradiciones religiosas no son malas en sí mismas,
Pero si se convierten en un fin en lugar de un medio para acercarnos a Dios y vivir según su voluntad, pueden desvirtuarse y convertirse en un obstáculo para la verdadera conversión. Jesús nos invita a no confiar en las apariencias, sino a examinar nuestro corazón y nuestras motivaciones. La seguridad que Jesús critica no está basada en la pertenencia o el cumplimiento externo de la ley, sino en una vida vivida en verdadera relación con Dios. El reino de Dios no es algo que se pueda heredar por tradición, sino que es un don que se recibe cuando uno responde al llamado divino, con un corazón sincero y dispuesto a cambiar. El reino de Dios está abierto a todos los pueblos. Un aspecto esencial de este pasaje es la universalidad del reino de Dios. Jesús, al mencionar que vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, está señalando que el reino no está limitado por barreras geográficas, raciales o culturales. La salvación no es exclusiva de un grupo selecto, sino que está abierta a todos los pueblos y naciones. Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que a menudo se sienten excluidos o marginados. Jesús rompe las barreras de división que los seres humanos suelen crear y nos invita a reconocer que el amor de Dios es más grande que nuestras diferencias. Aunque históricamente la salvación había sido entendida como algo reservado para el pueblo de Israel, Jesús deja claro que todos los pueblos tienen acceso al reino de Dios. Esta inclusión de las naciones es un tema recurrente en los evangelios y en los escritos apostólicos, y es un recordatorio de que el amor de Dios no tiene fronteras. Hoy, cuando las divisiones entre los pueblos y las culturas parecen aumentar, este mensaje es más relevante que nunca. Jesús nos invita a derribar las barreras de odio, prejuicio y desconfianza, y a trabajar por un mundo en el que todos podamos experimentar la justicia, la paz y el amor de Dios. El reino de Dios es para todos, y la invitación está abierta a quienes deseen entrar por la puerta estrecha de la humildad y la conversión. La importancia de perseverar en el camino. El pasaje nos recuerda que la puerta estrecha no es algo que se atraviesa de manera fácil o rápida. Esforzaos por entrar, nos dice Jesús. La vida cristiana exige perseverancia y constancia. No se trata de un esfuerzo aislado, sino de un compromiso continuo con la fe, la justicia y la verdad. La lucha por vivir en el reino de Dios es constante, y la tentación de desviarnos del camino siempre está presente. Jesús nos llama a no desanimarnos, a seguir adelante incluso cuando las dificultades son grandes. La puerta estrecha representa la lucha interior contra el pecado, las tentaciones y las preocupaciones mundanas. Pero es también un símbolo de esperanza. Porque, aunque el camino sea difícil, la recompensa es la vida eterna en la presencia de Dios. La perseverancia en la fe, el amor y el servicio a los demás nos lleva, poco a poco, a la plenitud del reino de Dios. En resumen, el pasaje de Lucas es un llamado a la conversión, a la humildad y a la perseverancia en la fe. Nos desafía a no conformarnos con una vida superficial o cómoda, sino a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha que nos lleva a la verdadera vida en el reino de Dios.
Es una invitación a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, a renunciar a nuestras ambiciones egoístas y a vivir con amor, justicia y misericordia, sabiendo que el reino de Dios es para todos aquellos que, con un corazón sincero, decidan seguir a Cristo. La puerta estrecha, desafío y oportunidad. El versículo nos invita a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, lo que resalta la dificultad del camino hacia la salvación. La puerta no es ancha, no es fácil de atravesar. Exige esfuerzo, renuncia y humildad. Aquí, Jesús utiliza una metáfora clara. El reino de Dios no es algo que podamos alcanzar de forma superficial o sin compromiso. En la vida cotidiana, hay muchas tentaciones que nos distraen. Y muchas veces nos conformamos con seguir la corriente de un mundo en lugar de esforzarnos por vivir según los valores del Evangelio. Sin embargo, la puerta estrecha no es solo un obstáculo, sino también una oportunidad. Porque es a través de ese esfuerzo y lucha interna que llegamos a una relación más profunda con Dios. A medida que atravesamos esa puerta, dejamos atrás lo superficial, lo mundano, y nos acercamos a la verdadera vida, que es Cristo. La dificultad de esta puerta estrecha también señala la lucha interna que cada uno de nosotros experimenta en su camino de fe. La vida cristiana no es fácil ni cómoda. Requiere sacrificios y decisiones difíciles. La puerta estrecha simboliza la necesidad de morir a uno mismo, a nuestros deseos egoístas, a nuestra tendencia a buscar el placer y la comodidad. Es un proceso de purificación que nos lleva a una mayor cercanía con Dios. Aunque el camino es difícil, Jesús nos asegura que a través de él encontramos la gracia y la fuerza para atravesarlo. La dificultad de la puerta estrecha se convierte entonces en una invitación a un esfuerzo continuo y a una vida que, aunque desafiante, es profundamente transformadora. La injusticia humana ante la exclusión. Cuando Jesús menciona que muchos intentarán entrar y no podrán, está subrayando la realidad de que no todos tendrán acceso al reino, incluso si lo desean. Esta advertencia no se refiere a un acto de exclusión arbitraria por parte de Dios, sino a la forma en que muchos seres humanos se niegan a vivir según las exigencias del reino, lo que les impide acceder a él. El pasaje pone de relieve la falsa seguridad de aquellos que, confiados en su pertenencia a una tradición religiosa o en su esfuerzo exterior, creen que la salvación está garantizada. Sin una conversión interior profunda, este pensamiento erróneo hace que muchos se queden fuera del reino de Dios, a pesar de que el acceso está abierto a todos. Jesús, al señalar que muchos serán excluidos, está desafiando nuestras concepciones sobre la salvación y la justicia. Este pasaje también nos hace reflexionar sobre las injusticias humanas. Mientras que Jesús habla de la puerta estrecha, muchas veces en el mundo vivimos en un sistema de puertas anchas y fáciles de atravesar, donde la opresión, la explotación y la indiferencia hacia los demás crean barreras artificiales
para los más vulnerables. Jesús señala que el acceso al reino no está determinado por nuestra riqueza, poder o estatus social, y no por la disposición de nuestro corazón a seguirlo y vivir según su voluntad. Esta invitación a entrar por la puerta estrecha es una llamada a cuestionar las estructuras de injusticia y exclusión que existen en nuestro mundo. El reino de Dios, que Jesús nos ofrece, es un reino en el que todos son llamados a participar, independientemente de su posición en la sociedad. El valor de la perseverancia. La entrada por la puerta estrecha requiere perseverancia. Jesús nos exhorta a esforzarnos, a no rendirnos a medio camino. La vida cristiana no es un camino fácil ni rápido. Y es muy fácil caer en la tentación de abandonar cuando las dificultades nos golpean. Sin embargo, la perseverancia es esencial para seguir adelante. La puerta estrecha no es un pasaje único, sino un camino largo y lleno de retos. Este esfuerzo continuo es necesario para nuestra conversión, para dejar atrás las viejas costumbres y apegos que nos alejan de Dios. La perseverancia es la clave para mantenernos firmes en nuestra fe, sobre todo cuando enfrentamos pruebas o cuando la vida parece desafiante. En nuestra relación con Dios, no es suficiente con un entusiasmo inicial o con un deseo momentáneo. Necesitamos un compromiso constante y una fidelidad a lo largo de toda nuestra vida. El ejemplo de perseverancia que Jesús ofrece es el de aquellos que, a pesar de los obstáculos, siguen buscando la voluntad de Dios y se niegan a dejarse vencer por el desánimo. Al caminar por el camino estrecho, las tentaciones del mundo nos empujan a la comodidad y la indulgencia. Pero la perseverancia nos invita a resistir, a continuar luchando y a confiar en la gracia de Dios, que es la que nos sostiene. Este esfuerzo es necesario para vivir una vida auténtica en Cristo, porque es el precio que debemos pagar para entrar al reino de Dios. La recompensa de esa perseverancia es la vida eterna con Dios. Un tesoro que vale la pena el esfuerzo. La universalidad del reino de Dios. Jesús también menciona que vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Con estas palabras, Jesús no solo señala que el reino está abierto a todas las naciones, sino que también anticipa la expansión del mensaje del Evangelio más allá de Israel, alcanzando a todos los pueblos. El reino de Dios es universal. No está limitado a un solo grupo étnico o religioso, sino que se extiende a todos los que acepten el llamado de Dios a la salvación. Esta idea de la apertura del reino a todas las naciones es un tema central en los evangelios, ya que Jesús, en su vida y enseñanza, quebranta las barreras sociales y religiosas de su tiempo, invitando a todos a participar del reino. Este universalismo del reino de Dios es un mensaje de esperanza para todos los que, por diversas razones, se sienten excluidos o marginados. Jesús, al abrir las puertas del reino a todos los pueblos, muestra la grandeza y generosidad del amor de Dios, que no hace distinción entre ricos y pobres,
entre judíos y gentiles, entre los poderosos y los humildes. La salvación, entonces, no está restringida a un grupo selecto, sino que es un regalo de Dios para todos los que, con fe y humildad, busquen entrar por la puerta estrecha. La invitación al reino es para todos, sin importar el trasfondo social, cultural o religioso. La necesidad de una conversión sincera. La puerta estrecha exige una conversión sincera. Una vida transformada que busque reflejar los valores del reino de Dios. Jesús nos llama a una conversión que no sea superficial, sino que sea de corazón. No basta con las apariencias externas, como el cumplimiento de reglas o la pertenencia a una comunidad religiosa. La conversión auténtica es aquella que nace de una relación personal con Dios. Una relación que transforma nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Jesús no se conforma con un cambio externo, sino que exige una transformación profunda del corazón. Este llamado a una conversión sincera nos invita a cuestionar nuestras motivaciones y nuestro compromiso con el reino de Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a cambiar nuestra vida para vivir según los principios del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades y a nuestras pasiones egoístas para seguir a Cristo? La puerta estrecha no se atraviesa sin sacrificios. Y la conversión continua es una tarea que requiere nuestra disposición a cambiar y a crecer en santidad. La invitación de Jesús es una invitación a una vida nueva. Una vida que se basa en el amor, la justicia y la misericordia. El reino de Dios, una vida de justicia y paz. El reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad que debe manifestarse en nuestra vida presente. La puerta estrecha no solo hace referencia a la vida futura en el reino de Dios, sino a cómo vivimos aquí y ahora. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con los valores del reino, que son la justicia, la paz y la fraternidad. No es suficiente con esperar la venida del reino. En el futuro, debemos trabajar por la construcción del reino, en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La puerta estrecha es, entonces, una invitación a vivir una vida que refleje esos valores, a luchar contra las injusticias y a promover la paz en nuestras relaciones. El reino de Dios se hace presente cuando los creyentes viven según la voluntad de Dios, actuando con misericordia, compasión y generosidad. Cada acto de justicia, cada gesto de amor y cada palabra de perdón contribuye a la manifestación del reino. Vivir en el reino de Dios es vivir en armonía con los demás, trabajando por un mundo más justo y más humano. La puerta estrecha, entonces, no es solo un lugar de entrada, sino un camino a seguir que transforma nuestra manera de vivir en el mundo. La urgencia de la conversión. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre la urgencia de nuestra respuesta al llamado de Dios. Jesús no habla de un reino distante y lejano, sino de un reino que está al alcance de todos aquellos que, con humildad, se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha. Esta invitación no se limita a una mera promesa futura, sino que implica un compromiso presente. El reino de Dios se vive aquí y ahora.
en nuestras acciones cotidianas y en la forma en que respondemos a las oportunidades de amor, justicia y misericordia que se nos presentan cada día. La llamada de Jesús a entrar por la puerta estrecha es un recordatorio de que no hay tiempo que perder. La vida cristiana no puede ser postergada ni pospuesta, porque el reino de Dios exige una respuesta inmediata y constante. Este esfuerzo por entrar no es una lucha fácil. Y Jesús nos dice que habrá muchos que intentarán entrar y no podrán. Esto debe servirnos de advertencia. Pues aunque todos somos llamados a entrar al reino, la salvación requiere una conversión genuina, una entrega de nuestro corazón a Dios. El esfuerzo necesario para la salvación. El esfuerzo necesario para atravesar la puerta estrecha. No es solo una cuestión de buenas intenciones, sino de un trabajo constante en nuestra vida interior. Jesús, al invitar a esforzarse, está pidiendo que pongamos toda nuestra energía en ser transformados por el Evangelio. Este esfuerzo implica una lucha contra las inclinaciones egoístas que nos apartan de Dios. Un constante examen de conciencia y un compromiso por vivir según los principios del amor, la justicia y la paz que Él predicó. El camino hacia la salvación es difícil, porque nos exige abandonar lo que nos aleja de Dios, nuestras pasiones desordenadas y nuestras seguridades superficiales. Sin embargo, este esfuerzo no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para crecer en santidad y en comunión con Dios. Jesús nos muestra que la verdadera libertad y paz solo se alcanzan cuando nos esforzamos por vivir de acuerdo con la voluntad divina. La exclusión de aquellos que se creen seguros. Cuando Jesús dice que muchos intentarán entrar por la puerta estrecha y no podrán, nos confronta con la realidad de que no basta con sentir que pertenecemos al reino de Dios. La seguridad que algunos tienen por su linaje, su estatus religioso o su pertenencia a una comunidad no es garantía de salvación. Jesús, al pronunciar estas palabras, está advirtiendo a aquellos que confiaban en su posición social o religiosa, como si esto fuera suficiente para asegurar su entrada al reino. En el contexto de los judíos del tiempo de Jesús, muchos pensaban que, por ser descendientes de Abraham, su salvación estaba asegurada. Jesús desmantela esta falsa seguridad y señala que el acceso al reino de Dios no depende de un simple vínculo genealógico o de una práctica exterior, sino de la sinceridad del corazón y de una vida transformada por el amor de Dios. La salvación, entonces, no está garantizada por lo que hacemos externamente, sino por la autenticidad de nuestra relación con Dios. Este llamado a la exclusión de aquellos que se creen seguros nos invita a revisar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos realmente viviendo conforme al Evangelio, o si estamos confiando en nuestras apariencias, nuestras obras externas o nuestras tradiciones, sin que haya un cambio profundo en nuestro interior. La verdadera fe se manifiesta en las obras, pero también en la actitud de humildad y apertura al Espíritu Santo, dispuesto a cambiar y a vivir la vida de Cristo.
El valor de la perseverancia. El esfuerzo por entrar por la puerta estrecha exige perseverancia. Jesús no promete un camino fácil, pero sí nos asegura que al final de ese camino se encuentra la recompensa eterna. La perseverancia es una de las virtudes clave en la vida cristiana. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y sufrimientos, es fácil perder el rumbo y abandonar el esfuerzo por seguir a Cristo. Sin embargo, el Evangelio nos llama a mantenernos firmes, a perseverar incluso cuando las dificultades parecen insuperables. La perseverancia, sin embargo, no se basa únicamente en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, que nos sostiene en cada paso de nuestro caminar. La perseverancia también nos invita a no desanimarnos ante los fracasos o caídas que podamos experimentar en el camino. Todos somos humanos, y es inevitable que enfrentemos momentos de duda, de lucha y de debilidad. Sin embargo, lo importante es no rendirse, sino levantarse y seguir adelante. La puerta estrecha puede parecer difícil de atravesar, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para superarla. La perseverancia en la fe no es un esfuerzo aislado, sino que está profundamente arraigada en nuestra confianza en el amor incondicional de Dios, quien nunca nos abandona. La paradoja del reino de Dios. El pasaje también introduce una paradoja, que es característica del reino de Dios. Aquellos que son los primeros en este mundo pueden ser los últimos en el reino, mientras que los últimos en este mundo pueden ser los primeros. Esta inversión de valores es uno de los rasgos distintivos del Evangelio. Jesús constantemente desafía nuestras expectativas y nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente, donde el poder, el estatus y el éxito no determinan el valor de una persona, sino su humildad, su disposición para servir y su amor hacia los demás. La pregunta que surge es: ¿quiénes son los últimos de este mundo? Jesús nos invita a reflexionar sobre los marginados, los pobres, los despreciados y los olvidados. En el reino de Dios, estos son los que tienen un lugar especial. Jesús muestra que la salvación no es solo para los justos y poderosos, sino también para aquellos que, en su fragilidad y humildad, están dispuestos a escuchar la voz de Dios y seguir su llamado. La puerta estrecha, por lo tanto, no es solo una puerta que pocos atraviesan, sino una puerta abierta a todos aquellos que reconocen su necesidad de salvación y se abren a la gracia de Dios. El desafío de vivir la fe en un mundo contrario a los valores del reino. Vivir según los valores del reino de Dios es un desafío constante en un mundo que frecuentemente promueve valores contrarios a los de Cristo. El individualismo, el materialismo y el egoísmo son fuerzas poderosas que nos alejan de vivir conforme al Evangelio. Jesús nos llama a luchar contra estas tendencias y a mantenernos firmes en nuestra fe, aunque el mundo nos ofrezca caminos más fáciles y cómodos. La puerta estrecha es también un símbolo de la lucha diaria contra estos valores mundanos, que nos invitan a buscar nuestra propia satisfacción a costa de los demás. Este desafío nos confronta con nuestra responsabilidad
de ser testigos del reino de Dios en el mundo. A medida que atravesamos la puerta estrecha, estamos llamados a ser luces en la oscuridad, a llevar el mensaje de amor, paz y justicia a un mundo que a menudo prefiere la división, el odio y la violencia. El llamado a entrar por la puerta estrecha no es solo para salvar nuestra alma, sino para vivir una vida que transforme las realidades sociales y personales que nos rodean. El esfuerzo por entrar al reino de Dios, por lo tanto, no es solo personal, sino también social. Y nos invita a trabajar por un mundo más justo y fraterno. La invitación al arrepentimiento. En el contexto de este pasaje, Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Si muchos se quedan fuera del reino, no es porque Dios lo haya cerrado para ellos, sino porque no han respondido al llamado de conversión. La puerta estrecha es un símbolo del arrepentimiento genuino, que no es solo un acto de palabras, sino de transformación interior. Jesús nos invita a un cambio profundo de corazón, a una metanoia, es decir, a un giro total en nuestra forma de pensar y vivir. El arrepentimiento implica reconocer nuestras faltas, pero también implica el deseo de vivir de acuerdo con los valores del reino. Este proceso de conversión es continuo y debe formar parte de nuestra vida diaria. No basta con arrepentirnos una vez, sino que debemos mantener una actitud constante de apertura y humildad ante Dios. La puerta estrecha no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para purificarnos y crecer en santidad. El llamado a la perseverancia en la fe. Finalmente, el pasaje nos llama a perseverar en la fe, a no desanimarnos cuando las dificultades nos golpean. La vida cristiana está llena de desafíos, de pruebas y de momentos de incertidumbre. Pero la perseverancia es la clave para alcanzar la victoria final. Jesús no promete un camino fácil, pero sí nos asegura su presencia constante a lo largo de ese camino. A través de nuestra perseverancia, demostramos nuestra fidelidad y nuestro amor por Él. La perseverancia en la fe es una señal de que nuestra esperanza está puesta en la promesa de la vida eterna con Dios. Al final, la puerta estrecha será abierta para aquellos que han perseverado en el amor y la fidelidad a Dios. En resumen, el pasaje de Lucas es un llamado a la conversión sincera, a la humildad y a la perseverancia en la fe. Nos desafía a renunciar a nuestras seguridades externas y a confiar plenamente en Dios. La puerta estrecha no es solo una advertencia, sino una invitación a una vida más profunda, más transformada y más fiel. El reino de Dios está abierto a todos, pero exige un compromiso auténtico, una vida vivida según sus valores. La invitación está ahí, y es nuestra decisión si la aceptamos o no. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.